Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Tenemos en nuestro estudio a los esposos Oscar y Eugenia Giordano, que han prestado servicio como médicos misioneros en el África. Como ustedes saben, el SIDA ha sido una de las epidemias más devastadoras de la historia humana. Y de eso queremos hablar con ellos y les damos la bienvenida. Doctor. Muchas gracias, doctor Racing. Un gusto de verlos. Vamos a hablar de este tema triste y a la vez este tema que permite que el cristianismo ayude. Y le hablábamos del SIDA. A partir de los primeros casos detectados en 1981, esta plaga ha golpeado a la mayoría de los continentes y países del mundo y ha provocado la muerte de decenas de millones de personas. Cuando se los invitó a iniciar un programa para combatir el SIDA, ustedes ya habían trabajado por varios años en el África, ¿no es cierto? ¿Dónde habían estado antes? Comenzamos en el país de Ruanda, en el corazón del África, luego Burundi, luego pasamos a Madagascar, donde trabajamos en las islas del Océano Índico, y para este trabajo del SIDA nos establecimos en África del Sur, pero trabajamos en todo el territorio del continente. Bien. Y entonces, para refrescarnos la memoria, vamos a preguntarles qué es el SIDA y cómo se realiza el contagio. El SIDA es una enfermedad provocada por un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que lleva al SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. En esta foto estamos viendo el virus tal como es una foto tomada con microscopio electrónico que muestra las diferentes partes del virus. ¿Cuáles son los síntomas principales que trae este contagio? Curiosamente, el contagio del SIDA no da ningún síntoma. No lo podemos detectar por los síntomas que produce, pero algunas personas han testimoniado que sintieron como los síntomas de una gripe muy suave. Pero la mayoría de la gente no siente absolutamente nada en el momento del contagio. Solamente los síntomas se revelan muchos años después, si es que no hay detección temprana y tratamiento temprano, y alrededor de 8 a 10 años se produce realmente el SIDA con todos sus síntomas y con toda su fuerza. Así que va como secretamente por un tiempo. Exactamente. Y luego puede llevar a la muerte, como ha pasado. Sí, y eso es lo peligroso. La gente no siente nada, no sabe que está infectada y infecta a otras personas en el tiempo entre tanto. Sí, porque según la estadística que nos muestra aquí en la imagen, ¿cuál es la realidad? Bueno, esto se refiere a gente infectada, ya infectada, donde una persona de cada 7 personas infectadas con el VIH no sabe todavía que está infectada y sigue contagiando. Y las estadísticas actuales son impactantes. Son impactantes porque aquí en Estados Unidos, cada 10 minutos, alguien se infecta con el VIH. ¿Dónde se encuentran las regiones del mundo más impactadas por el virus y por sus efectos? El mundo, acá vemos un mapa y las zonas que están con el color rojo son las zonas más impactadas. Vemos el África y sobre todo la parte sur del África es donde encontramos el mayor número de personas con el virus. ¿Y qué efectos? Usted me hablaba de efectos múltiples ha tenido esta plaga. Sí, en realidad, doctor, no luchamos contra el virus solamente, sino con un conjunto de factores y de situaciones. Por eso decimos que es una epidemia múltiple. Ajá. Ahí tenemos el miedo que experimentan las personas,
ahí tenemos la ignorancia, tenemos los prejuicios, tenemos los mitos y también las tradiciones que llevan a contagiarse. La cultura juega un papel muy importante, así que hay un conjunto de cosas que hacen que esto sea una epidemia múltiple. ¿Y cuáles son las edades que más han sido afectadas por esta plaga? De acuerdo a la información dada por UNAIDS, las edades más afectadas son las de las edades reproductivas, entre 15 y 34 años. De modo que cuando muere esta gente, se trunca la familia. Si tienen hijos, ¿quiénes los van a cuidar? ¿Qué es lo que vieron ustedes en el África? Nosotros vimos muchos huérfanos y en muchos casos vimos que tanto el papá y la mamá ya no estaban presentes y las abuelas se encargaban de estos huérfanos. Qué trauma para toda la familia. Mueren los padres y ahí los abuelitos, a veces mayores, tienen que encargarse de los chicos huérfanos. Ustedes ya habían trabajado por un tiempo en el África como médicos misioneros y habían empezado a observar ya el impacto que tenía el SIDA sobre los miembros de nuestra propia iglesia adventista. Háblenos un poquito de ese impacto que debe haber sido importante. Sí, doctor. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que estas cosas no entran en nuestra iglesia, no pasan en nuestras iglesias, pero eso es un gran error porque los miembros de iglesia, sobre todo aquellos nuevos miembros que llegan a nuestra iglesia, entran con sus enfermedades, con sus problemas, y en el caso del SIDA, mucha gente en nuestras iglesias estaba ya infectada. Al punto que la información que nos llegó fue que morían aproximadamente 478 personas por mes en el pico de la epidemia, equivalente a perder 2 iglesias de aproximadamente 250 miembros cada mes. ¡Qué impresionante! ¡Qué cosa! ¡Qué golpe! Ahora, las organizaciones mundiales y los gobiernos habían empezado a tomar medidas para combatir esta epidemia, pero las iglesias cristianas se habían demorado en movilizarse. ¿Por qué causa? La razón fue que en aquella época las iglesias no actuaron rápidamente debido a que se asociaba esta enfermedad con el pecado. Y no supieron reaccionar adecuadamente. Pero luego estas cosas fueron cambiando y las iglesias se pusieron a trabajar junto con el resto de... Sí. En aquella época, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, dejaron el aspecto de la salud pública de lado. Y eso paralizó la acción. Fue como que la mayoría de las iglesias perdieron la capacidad de reaccionar. Y en el año 2002, los directivos de la Iglesia Adventista Mundial les asignaron a ustedes una tarea específica relacionada con esta epidemia del SIDA del África. ¿Y en qué consistía esa responsabilidad? Bueno, el mandato que se dio a este nuevo ministerio fue de ayudar a las iglesias en el África principalmente, que eran las que más estaban sufriendo, a poder prevenir y a poder combatir el SIDA. Y creo que también ustedes al iniciar el proyecto comenzaron a involucrarlos a los miembros para mirar también fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Sí, la acción se extendía a las comunidades alrededor de las iglesias. Y al empezar a recorrer ustedes este territorio comenzaron a ver los efectos terribles del SIDA. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí vemos a un hombre en un estado terminal del SIDA. Este hombre era minero, trabajaba en África del Sur y luego
de tiempo en tiempo volvía a su país natal, Botsuana, y fue allí que también se infectó su esposa, y este hombre murió al poco tiempo después que tomamos esta foto. Debe haber sido un impacto emocional para ustedes al ver tanta destrucción humana. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este es un caso de una mujer, Aya, también en un estado terminal. Ella falleció a los pocos días de que esta foto fue tomada, donde vemos las lesiones. Ella está frágil, delgada, con lesiones en la piel, muy triste. Qué dolor que ha traído esta plaga, y ustedes ahí tienen que empezar a organizar a la iglesia para responder a eso. Y ante el cuadro, ¿qué concepto, qué estrategia de concepto utilizaron ustedes? Nosotros lo que nos ayudó fue seguir el método de Jesús. El método de Jesús dice que solamente permitirá una verdadera victoria para alcanzar a la gente, porque el Salvador se mezcló con los hombres como uno que deseaba su bien. Él mostró simpatía por ellos, ministró sus necesidades y ganó su confianza. Luego les dijo, síganme. Varias etapas en un servicio que nos pone en contacto con la necesidad del dolor humano. Vamos a hablar un poquito más de esto después de un paréntesis, doctores. Así que les pido que no se vayan y ustedes, audiencia, tampoco se retiren de escucharnos, porque vamos a ver cómo se llevó a cabo este programa que afectó y ayudó a la situación en todo el África. No se vayan, que ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Estamos dialogando con los doctores Eugenia y Oscar Giordano, a quienes se les asignó la enorme tarea de organizar un programa que abarcara todo el África para responder a la plaga del SIDA en ese continente. ¿En qué principios bíblicos se basaron ustedes para llevar adelante este proyecto? Mateo, en el capítulo 25, versículos 35 y 36, que dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. La realidad del tiempo de Jesús trasladada a la realidad de hoy en el África. Exactamente. Y ustedes diseñaron este logotipo y lo estamos proyectando. ¿Qué querían decir aquí? Lo más importante de este logotipo es que vemos ese moño rojo que está cayendo bajo la sombra de la cruz. Y esto significa para nosotros que Jesús venció esta enfermedad en la cruz. Amén. Bien, ¿qué objetivos se fijaron ustedes para llevar adelante esta iniciativa? ¿Cómo involucraban a la gente en estas actividades? Bueno, 3 objetivos importantes eran la prevención, el cuidado y las actividades generadoras de ingresos. Pero había un objetivo importantísimo, que era que cada persona conociera su estatus, supiera si estaba infectada o no. Y eso es muy importante porque un simple examen, la persona en pocos minutos puede saber su estado. Y una vez que conocía su estado, si era positivo, que tomara un tratamiento.
tomara los medicamentos y continuara de por vida con ese tratamiento. Y si era negativa, ayudarla para que continuara negativa. Bien, bien. De modo que ustedes organizaron a los miembros de las congregaciones adventistas en esa doble dimensión, interna y hacia afuera. La enfermedad del SIDA está estrechamente asociada a la pobreza. Y no podíamos esperar que esta gente se recuperara si no tenían dinero para comprarse alimentos o para mantener sus familias. Así que al poco tiempo que empezamos este ministerio nos dimos cuenta que había que hacer algo para que esta gente pudiera sostenerse a ellos mismos. ¿Y entonces en qué consistían estas actividades? En algunos lugares la gente pedía hacer agricultura. Ajá. Entonces el ministerio proveía semillas y útiles para que cultiven. Bien. En otras era la costura, talleres de costura donde aprendían a coser y a hacerse sus propios vestidos y también para vender. Qué bien. También la panadería, comprábamos los hornos, les dábamos un capital inicial y se establecía una panadería, pero también peluquería, fabricación de lardillos, cultivo de hongos y muchas cosas más. De modo que era toda una empresa, digamos. Asociado al resto del trabajo de prevención y de cuidado de enfermos. Porque tenía su dimensión de salud médica, de atención y de finanzas para autoabastecerse. ¿Qué vemos en este mapa entonces? Este es el mapa de África donde vemos muchos moños rojos como este que yo llevo en mi saco que simboliza el SIDA y en cada uno de esos moños rojos, en cada uno de esos lugares, quiere decir que fuimos y implementamos programas de prevención, de cuidado de enfermos y de actividades generadoras de ingresos. Por lo que me decían antes, entiendo que esto requirió un cambio de actitud de los cristianos, incluyendo de los adventistas, hacia esta plaga. Ustedes lo habían aludido antes. ¿Qué otras dimensiones tenía esto? ¿Y cómo lo ayudaron ustedes a resolver? Algo muy importante es que esta plaga, esta enfermedad, venía asociada con estigma. Ajá. Entonces muchas personas preferían morirse antes que los demás conocieran que estaban infectados. Entonces ahí entraba el trabajo del ministerio, tratando de desarrollar amor y compasión de las otras personas, entendiendo que era una enfermedad como las otras. Qué bien el principio ese de compasión. A veces tendemos a juzgar prematuramente las causas de la enfermedad y no sabemos cuáles son las causas. Y más de una vez la persona es inocente a esa causa. Ahora, ustedes habrán tenido contactos con muchas personas, con muchos casos, y nos pusimos de acuerdo para elegir unos pocos que tal vez resumen la experiencia que ustedes tuvieron. ¿Qué es lo que vemos aquí en la pantalla? Ella es Poloquén, una huérfana que conocimos en una villa en Lesotho. Ajá. Esta chica, cuando llegamos a su casa, parecía que tuviera 10 años y era solita porque el papá y la mamá y los familiares habían muerto y ella cuidaba de 3 hermanitos. Ah, una chica cuidando a los hermanitos. Cuidando a los hermanitos. O sea, habían perdido a los padres y a los abuelos. Perdido a los padres, a los abuelos, Ay, estaba ay. absolutamente sola. Y entonces esta chica iba a la escuela, bueno, y con la ayuda de la iglesia adventista, esta chica estudió, se recibió, se casó y hoy tiene una hermosa bebita. Y por sobre todas las cosas, es una muy buena adventista. Qué cosa más linda, qué sonrisa que vale $1.000.000. Otro caso, aquí nos facilitaron esta imagen.
Ella es Mamusa. Mamusa la conocimos al principio de nuestro ministerio. En Lesotho. En Lesotho también. Ajá. Ella vino al primer seminario que hicimos y después cuando terminó el seminario se acercó a agradecernos y dijo muchas gracias por todo lo que enseñaron, pero déjeme contarle mi historia. A ver. Dice, mi esposo está en cama en el último estadio del SIDA. Está por fallecer. Yo soy solita y tengo estas dos criaturas chiquititas. Dijo, yo quisiera aprender un oficio, quisiera hacer algo con mis manos para poder sostener mi familia. Entonces le preguntamos, ¿cómo te podríamos ayudar? Dice, yo quisiera aprender a coser. Y fue así que el ministerio organizó un seminario para 30 mujeres con SIDA y Mamusa era una de ellas. Por lo que Mamusa se recuperó. Mamusa hoy está fuerte, sana y trabaja, mantiene su familia y enseña acerca del SIDA. Qué historia más linda y qué valentía de que ella se pone esta camisa que dice soy positiva. Como la valentía de quitarse el estigma. Hay otro caso aquí, doctor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta es una persona realmente postrada. Este es Edmond. Edmond en un estado terminal del SIDA. Nos tocó visitarlo en Camerún. Nos llevó un grupo de voluntarios de un grupo de apoyo que lo identificó y allí lo encontramos muy débil. Él estaba tratando de comer un pedazo de naranja y a causa del dolor que sentía en la garganta no podía comerlo. Y en ese estado lo vimos deshidratado y aconsejamos a la familia de llevarlo al hospital urgente a rehidratarlo. Pero también en esa conversación yo le pregunté, Edmond, ¿cuál es tu relación con Dios? Y Edmond me contestó que él no sabía si Dios le había perdonado sus pecados. Esa fue una oportunidad para hablarle a Edmond acerca del plan de salvación de Dios. Dios perdona nuestros pecados. Amén. Y fue así que en ese mismo lugar, minutos después de esta foto, Edmond decidió aceptar a Jesús en su corazón. Y eso fue algo muy, muy, muy lindo, porque después oramos y le prometimos visitarlo en el hospital. Allí volvimos al día siguiente y le preguntamos qué es lo que él quería tener, que le lleváramos en la próxima visita, y él nos dijo que quería una Biblia. Nosotros pensamos que nos iba a pedir comida o bebida de algo. Dijo, no, quiero tener una Biblia. Se la llevamos en la tercera visita y Edmond puso la Biblia muy cerca de su corazón. Oramos nuevamente, lo dejamos. Pero al día siguiente, Edmond falleció. Con la Biblia sobre su corazón. Y entonces, en este caso, que no tiene el final feliz que uno esperaría, decimos que Edmond no fue curado físicamente, pero fue sanado espiritualmente. Bien, ustedes también trabajaron con los Masái. Cuéntenos un poquito porque se está avanzando el tiempo. Este grupo de aborígenes en Kenia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? En esta foto vemos, nosotros pasamos un tiempo viviendo con ellos, vemos una casa hecha de barro. Y nuestra casa, ahí dormíamos y vivíamos, y fue una experiencia maravillosa porque pudimos romper barreras culturales y pudimos pasar el mensaje de educación, prevención con este grupo de personas. Fue una experiencia maravillosa ya que teníamos que compartir desde ordeñar las cabras, aprender de sus costumbres, pero es una de las cosas más lindas que trajimos en nuestro recuerdo. Incluso nos pusieron nombres. ¿Ah, sí? Él es Saruni, que quiere decir el que trae conocimiento, y yo soy Naipota, que quiere decir también llena de sabiduría. Qué cosa más linda. De modo que aquí vemos que el SIDA también estaba impactando a los Masái. Mucho, Mucho. sí. Y el ministerio que ustedes organizaron
los capacitó a ellos no solo a prevenir, sino también a ayudar a otros. A otros, sí. Y todavía continúa. Qué bien. Entonces vamos a poner al pie de la imagen, para aquellos televidentes que quieren saber un poquito más acerca de este ministerio, www.aidsministry.com. Allí pueden obtener información y ver qué es lo que han estado haciendo estos dos médicos misioneros en todo el África. Se nos termina el tiempo. ¿Quieren decirle algo a alguno de nuestros televidentes acerca de esta experiencia que ustedes han tenido 25 años en el África? Doctor Oscar. Tenemos muchos recuerdos muy lindos y muchas satisfacciones, y este periodo especial de trabajar con el SIDA y con gente afectada por esta epidemia nos dejó muchas satisfacciones, porque empezamos en una época muy difícil y vimos cómo la gente, a través del trabajo del ministerio, podía recuperarse de una muerte segura y volver a sus actividades normales y poder estar con sus familias y ver crecer a sus hijos. Amén. Yo diría, el SIDA no es una sentencia de muerte, hay tratamientos, así que por favor háganse el examen, sepan su estado y pueden vivir una vida larga, feliz y ver crecer a sus hijos. Estamos muy agradecidos por ese servicio, doctores, por ese servicio de 25 años en el África, un servicio que evidentemente les ha agradado mucho y que ha hecho mucho bien. Estamos agradecidos por ese servicio y también por haber venido a conversar con nuestra audiencia internacional, que ha aprendido algo, y yo he aprendido a tener compasión y a no juzgar a la gente enferma, porque no sé cuál es la causa de su enfermedad. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eugenia, muchas gracias. Y entonces a nuestra audiencia, somos todos peregrinos en este mundo, peregrinos acompañados por Jesús, que vino a mostrarnos el amor de Dios y que ha prometido regresar pronto. Estemos preparados y entre tanto hagamos bien. Que Dios los bendiga abundantemente cada día.